Ecuador vive la peor crisis migratoria de toda su historia. Datos ofrecidos por autoridades estadounidenses afirman que Ecuador ha superado a Venezuela en cantidad de migrantes irregulares llegados a su frontera sur. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la historia de los principales procesos migratorios sufridos en Ecuador? ¿Este es un fenómeno actual o tiene antecedentes fuertes? ¿Cómo influye en un país una estampida tan grande de sus habitantes hacia otros países? La historia de los pueblos está signada por múltiples factores que dieron forma a su identidad y dinámicas de vida. La herida que producen las migraciones masivas, sin dudas, configuran el legado de las generaciones que las protagonizan a aquellas que vienen detrás. Hoy viajaremos en el tiempo y el espacio para conocer los principales procesos migratorios masivos de la historia de Ecuador hasta el que se vive en la actualidad, considerado por organismos internacionales como el más grande y el que más influirá en su historia social. Pero antes, nos ayudas mucho si nos regalas un like y te suscribes al canal. Nada te cuesta y a nosotros nos ayuda mucho para continuar produciendo contenido de valor. Mira el video hasta el final, porque lo que aquí abordamos es de suma importancia para todos en Ecuador. Recuerda que para saber lo que somos y hacia dónde vamos, debemos saber de dónde y cómo venimos. Para la realización de este video hemos acudido fielmente a los datos ofrecidos en su página web por el Instituto de Políticas Migratorias, que es un grupo de expertos independientes y no partidistas que buscan mejorar las políticas de inmigración e integración a través de investigaciones y análisis autorizados, oportunidades de aprendizaje y diálogo, y el desarrollo de nuevas ideas para abordar cuestiones políticas complejas. El enlace a esta fuente está en la descripción de este video que ha sido patrocinado por dos empresas comprometidas con la calidad de vida de los ecuatorianos y desean un futuro mejor para todos. ¿Necesitas transporte de alta gama y blindado para tu seguridad en Ecuador? VIP Luxury tiene la mejor flota en el país con profesionales al volante. Contrata sus servicios a través de los teléfonos 097-923-3001 y 099-852-2187. VIP Luxury también te ofrece servicio de transporte turístico a nivel nacional, paquetes turísticos y tours memorables en alianza con prestigiosas agencias nacionales e internacionales. VIP Luxury está ubicada en la avenida Amazonas N2371 y Veintimilla, sector La Mariscal, en Quito. VIP Luxury, repotenciados en 2024. Ozono Rey, Centro Médico de Traumatología y Ozonoterapia, calle General Ulpiano Páez, 2426, entre Luis Cordero y Alonso de Mercadillo, sector La Mariscal, en Quito. O llama al Dr. Reinaldo Torres al 096-902-8922. También te ofrece consultas de traumatología y tratamientos con ozonoterapia a domicilio. Ozono Rey, vive feliz. Desde principios de la década de 1980, Ecuador ha experimentado tres grandes oleadas de emigración y a mediados de 2020, alrededor del 8% de su población, que viene siendo 1,2 millones de ecuatorianos, vivía en el extranjero, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Estos emigrantes representaban la tercera nacionalidad latinoamericana más grande, tanto en Italia como en España, y uno de los grupos de inmigrantes más grandes en el área metropolitana de Nueva York. La primera ola provino principalmente del sur de Ecuador, compuesta por decenas de miles de personas que partieron a principios de la década de 1980 y se dirigieron principalmente a Estados Unidos. La segunda ola, combinada, atribuida a una crisis bancaria y política a finales de los años 1990 y principios de los años 2000, envió a más de 500.000 ecuatorianos a España, Estados Unidos e Italia. El actual período de emigración, que involucra a cientos de miles de ecuatorianos, comenzó en 2019 y continúa al momento de realizar este video, provocado por factores que incluyen un aumento de la violencia y la inseguridad interna y los efectos económicos graves que vive el país. La mayor parte de la emigración actual es irregular y se origina en todo el país. A diferencia del pasado, un porcentaje significativo son familias y un número menor de niños no acompañados. La emigración ecuatoriana antes de la década de 1960 era mínima.
Un pequeño número de personas emigraron a Venezuela y en la década de 1940 a Estados Unidos. Entre 1930 y 1959, aproximadamente 11.000 ecuatorianos se convirtieron en residentes permanentes legales de Estados Unidos, según el Departamento de Seguridad Nacional de ese país. En la década de 1960, se pudieron encontrar pequeñas comunidades de ecuatorianos en Chicago, Los Ángeles y Nueva York. Las provincias sureñas de Azuay y Cañar, alrededor de Cuenca, la tercera ciudad más grande de Ecuador, formaron la zona central de envío de inmigrantes en Ecuador en los años 1970 y 1980. Las principales comunidades emisoras practicaban la agricultura de subsistencia y tenían la tradición de que las mujeres tejieran sombreros Panamá para exportarlos a Nueva York, así como la migración estacional masculina a la costa ecuatoriana. Cuando el comercio de sombreros Panamá decayó en las décadas de 1950 y 1960, los inmigrantes pioneros, principalmente hombres jóvenes, utilizaron conexiones industriales para migrar a Nueva York, en su mayoría sin autorización. Muchos trabajaban en restaurantes como ayudantes de camarero o lavaplatos, y un número menor trabajaba en fábricas o en construcción. La migración siguió siendo lenta, pero persistente durante la década de 1970 y creció rápidamente durante la década perdida en 1980, cuando la crisis de la deuda, la hiperinflación y los subsiguientes programas de austeridad fueron particularmente onerosos para los ecuatorianos de clase trabajadora. Entre los más afectados se encontraban los pequeños agricultores, miles de los cuales optaron por emigrar. La mayoría de los migrantes pagaron a intermediarios, lo que se conoce como coyotes o falsificadores de documentos, para un paso clandestino a Estados Unidos, en su abrumadora mayoría al área metropolitana de Nueva York, pero también a Chicago, Los Ángeles, Miami y Minneapolis. La Ley de Control y Reforma Migratoria de 1986 permitió a más de 16.000 ecuatorianos obtener la residencia legal permanente, también conocida como tarjeta verde, lo que les permitió patrocinar la inmigración legal de miembros de su familia. La población ecuatoriana en los Estados Unidos aumentó de aproximadamente 37.000 en 1970 a más de 143.000 en 1990. La segunda ola migratoria de Ecuador comenzó a finales de los años 1990, cuando el país experimentó una nueva crisis económica y política. Los bajos precios del petróleo, un problema para el país exportador de crudo, la inestabilidad política y la mala gestión financiera llevaron al aumento del desempleo, ya que la tasa de pobreza alcanzó el 64% de la población a finales de 1999. En 2000, Ecuador adoptó el dólar estadounidense como moneda nacional. Millones de personas perdieron dinero en la crisis bancaria que envolvió al país. Entre 500.000 y 1 millón de ecuatorianos salieron al extranjero entre 1998 y 2006. Estados Unidos e Italia fueron destinos importantes, al igual que España, donde pocos ecuatorianos habían vivido anteriormente y donde podían ingresar sin visa como turistas. La ley cambió en 2003. Esta migración fue mucho más diversa geográfica y socioeconómicamente que el periodo de emigración anterior. Los emigrantes procedían de todas las provincias y eran más urbanos y mejor educados que en el pasado. También procedían de diversas etnias, incluidos varios grupos indígenas. España ofrecía abundante trabajo poco cualificado. La mayoría de las mujeres ecuatorianas trabajaban en servicios domésticos como limpieza y cuidado de niños y ancianos, mientras que los hombres encontraban empleo en las industrias de la construcción, la agricultura y los servicios. En 2005, nada menos que 487.000 ecuatorianos residían en España y durante unos años fueron el grupo de inmigrantes más grandes en ese país. La emigración del sur de Ecuador se dirigió principalmente a Estados Unidos. Miles de ecuatorianos viajaron a México o Guatemala en su camino hacia el norte, a menudo en barcos pesqueros u otras embarcaciones. Entre el año fiscal 1999 y 2006, más de 8.000 ecuatorianos fueron detenidos por la Guardia Costera de Estados Unidos, lo que probablemente representa un pequeño porcentaje de todos los migrantes que viajan por mar. Los viajes por esa peligrosa ruta marítima terminaron poco después. La Guardia Costera detuvo a menos de 20 ecuatorianos en el período comprendido entre 2007 y 2015.
Después de que el pico de esta era de emigración disminuyó, un número considerable de ecuatorianos se unieron a sus familiares en los Estados Unidos y España. De 2010 a 2021, se estima que 121.000 ecuatorianos recibieron una tarjeta de residencia estadounidense, un promedio de más de 10.000 al año, más del 80% a través de vías familiares. De manera similar, en 2005, España implementó una amplia ley de regularización que otorgó estatus legal a casi 200.000 ecuatorianos, muchos de los cuales recibieron la nacionalidad española, lo que les permitió llevar a sus familiares a España. La migración irregular a Estados Unidos continuó durante las décadas de 2000 y 2010, pero en cantidades considerablemente menores que a finales de los 90 y principios de los 2000. Entre el año fiscal 2012 y 2018, por ejemplo, un promedio de casi 3.600 ecuatorianos fueron detenidos anualmente por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. En 2019, sin embargo, comenzó una nueva ola de migración irregular. El número de encuentros de ecuatorianos aumentó a más de 15.000 en el año fiscal 2019, antes de caer durante la pandemia en el año fiscal 2020 y recuperarse dramáticamente a casi 97.000 en el año fiscal 2021. Después de caer en el año fiscal 2022, más de 104.000 encuentros ecuatorianos estuvieron por ser registrados en el año fiscal 2023. Las familias ecuatorianas representaron menos del 10% de todos los encuentros antes del año fiscal 2019, pero su proporción ha aumentado significativamente desde entonces. También ha habido un aumento similar en los encuentros con niños ecuatorianos no acompañados. Varios factores han contribuido a la emigración actual. Sin duda, las consecuencias de la pandemia desempeñaron un papel importante. La economía ya estaba pasando apuros cuando la enfermedad infectó a más de 1 millón de ecuatorianos y puso fin a la vida de al menos 36.000. El desempleo aumentó drásticamente y la tasa de pobreza, que había estado disminuyendo durante la mayor parte de la década, se disparó al 33% en 2020. No caben dudas de que a lo largo de su historia, Ecuador ha enfrentado múltiples crisis que han desencadenado oleadas migratorias masivas, pero nunca antes habíamos visto una estampida migratoria tan devastadora y sostenida como la actual. Los ecuatorianos, empujados por la desesperanza, la falta de oportunidades y el temor, se ven obligados a abandonar su patria en busca de un futuro mejor, dejando tras de sí un país marcado por profundas heridas. Las consecuencias de esta emigración masiva son desoladoras y multifacéticas. En primer lugar, la pérdida de capital humano es incalculable. Las mentes jóvenes, los profesionales capacitados y los trabajadores dedicados son el motor de desarrollo de cualquier nación. Su partida no solo frena el progreso económico, sino que también debilita el tejido social y cultural de Ecuador. Cada ecuatoriano que se va deja un vacío difícil de llenar, un talento que ya no contribuirá al crecimiento y la innovación del país. A nivel social, la separación de familias es quizás una de las consecuencias más dolorosas. Padres que dejan a sus hijos, hijos que crecen sin sus padres, hermanos y amigos que se despiden con la incertidumbre de no saber cuándo se volverán a encontrar o si se volverán a encontrar. Esta ruptura familiar genera traumas y cicatrices emocionales profundas que pueden durar toda la vida. Los niños que crecen sin la guía y el apoyo de sus padres enfrentan desafíos adicionales en su desarrollo emocional y psicológico, lo que afecta a las futuras generaciones. Para quienes se quedan, la migración masiva de sus seres queridos significa enfrentarse a un panorama de soledad y desesperanza. La sensación de abandono y la incertidumbre sobre el futuro generan un ambiente de desmoralización colectiva. Las comunidades se ven fragmentadas, los lazos sociales se debilitan y la cohesión que una vez sostuvo al país se desintegra lentamente. Además, la estampida migratoria establece un precedente alarmante en la construcción de la historia de Ecuador. Un país cuya población siente la necesidad de huir para sobrevivir es un país que debe cuestionar profundamente sus estructuras políticas, económicas y sociales. Esta situación envía un mensaje claro: algo debe cambiar radicalmente. No podemos seguir ignorando las causas subyacentes de esta crisis sin esperar que se repitan en el futuro.
En el plano internacional, la imagen de Ecuador también se ve afectada. La percepción de un país incapaz de retener a su propia gente y de brindarles una vida digna mancha su reputación y reduce su capacidad de atraer inversiones y colaborar en la arena global. Llegados a este punto, varios organismos internacionales dan fe de que la estampida migratoria que hoy sufre Ecuador irá en aumento durante el año 2024 y no se avisora una solución a tan grave situación. ¿Cuáles consideras tú que deben ser las soluciones inmediatas para que termine esta triste realidad actual? Comenta con respeto a la comunidad y sin palabras hirientes o fuera de contexto. Este video, con tus comentarios, puede convertirse en una fuente de ideas y soluciones para la grave crisis ecuatoriana. Para que nos ayudes a llegar a más personas con este video, regálanos un like y suscríbete al canal activando la campanita de notificaciones y, por supuesto, compártelo en tus redes sociales. Recuerda que la realidad de mañana la construimos desde hoy, creando nuestra propia historia como personas, familias y sociedad. Pronto volvemos con más.